se hubiera evitado la Segunda Guerra Mundial aplicando el principio de nacionalidad. Infelizmente, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y habiendo acabado la Primera Guerra Mundial con la ayuda inestimable de Estados Unidos, que vino, como en otras ocasiones ha pasado, a sacarnos la castaña del fuego a los europeos. En una guerra horrenda con tantos millones de muertos y tanto sufrimiento, el único que pareció que tuvo una visión un poco más amplia fue el presidente Woodrow Wilson, que con sus 14 puntos estableció más o menos los principios por los cuales debía regirse Europa, para que no se volviese a repetir el horror de la Guerra Mundial. Pero infelizmente, como suele pasar, los vencedores aplicaron su criterio según sus intereses sociopolíticos, no teniendo para nada en cuenta uno de los puntos pilares del presidente Woodrow Wilson, que era que se reajustasen las fronteras de los países teniendo el principio de nacionalidad como base. Esto es, siguiendo el origen étnico de cada región. Pero no ocurrió, porque había que pagar favores, como fue en el caso de Italia, que se la premió con territorios que no tenían nada que ver con los italianos, pero era el precio a pagar por su contribución en la Primera Guerra Mundial. Se le asignó el norte de Trentino, que era básicamente poblado por austríacos de origen alemán. Se le asignó la costa de Dalmacia, donde, exceptuando una pequeña localidad como Zara, que tenía población italiana, el resto era todo población croata. Y lo mismo pasó con la región de Istria, que se le asignó íntegramente a Italia cuando la mayor parte de ella estaba habitada por croatas. Y así pasó con un sinfín de casos, como fue también en el caso de la Primera Guerra Mundial. Polonia logró independizarse del Imperio Ruso y, ateniéndose a su victoria contra un Imperio Ruso que estaba totalmente decadente y que sucumbió a la Revolución Rusa, Polonia agrandó su territorio ocupando zonas que nada tenían de polacas, como es asignándose gran parte de territorio bielorruso y gran parte de territorio ucraniano. Todas estas cosas que se permitieron en el final de la Primera Guerra Mundial fue lo que nos conllevó a que después surgiese la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, con reivindicaciones nacionalistas como tenían, Alemania no estaba conforme que en la Primera Guerra Mundial le hubiesen arrebatado parte de su territorio donde era minoritaria y había mayoría polaca, pero también había presencia alemana. Pero caso más sorprendente aún fue el de la URSS, que heredera del Imperio Ruso, cuando firmó el Tratado de No Agresión con Alemania. Stalin y Hitler se repartieron Polonia en secreto. De esta manera, Stalin quería recuperar el territorio habitado por bielorrusos y ucranianos que había quedado en manos de Polonia en la Primera Guerra Mundial. Por eso, en la Segunda Guerra Mundial, tan agresor fue Alemania como la URSS, puesto que la única diferencia que hubo entre uno y otro
es que Alemania invadió Polonia 16 días antes que la URSS. Por lo tanto, los dos fueron agresores. Pero evidentemente, Alemania y Francia, que eran los protectores de Polonia, no iban a enfrascarse en una guerra en dos frentes. Por lo tanto, solamente declararon la guerra a Alemania. Y la URSS, como después fue agredida por Alemania, pasó a engrosar el grupo de los aliados. Con lo cual, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, como vencedora del grupo de los aliados, se le permitió a la URSS hacer algunos desmanes que no tenían pura lógica alguna. Ateniéndonos al principio del presidente Woodrow Wilson de reajustar las fronteras acordes al principio de nacionalidad, obviamente, como era de esperar, tampoco se hizo. Y la URSS, que se hizo con los territorios del este de Polonia, que eran habitados mayoritariamente por bielorrusos y por ucranianos, fue a compensar a Polonia. Y para compensar a Polonia, cometió una de las barbaridades que está prohibida totalmente por las Naciones Unidas, que es el desplazamiento forzoso de la población. Pero pasa lo de siempre. Como castigo a lo que habían hecho los políticos horrendos de la Alemania nazi, pagó las consecuencias el pueblo llano de Alemania. Stalin corrió la frontera de Polonia hasta la línea del río Oder-Neisse para compensar la parte que había perdido a cuenta de que se le había quedado la URSS. Pero también Ucrania y Bielorrusia eran parte de la Unión Soviética, por lo tanto no tuvieron ahí ni voz ni voto. Era lo que decía Stalin y se acabó. Pero, sin embargo, Stalin tenía claro una cosa, que los territorios que le quiso devolver de Alemania a Polonia, para ser generoso con Polonia a cuenta de Alemania, no le asignó la parte norte de Prusia, que daba al mar, porque Stalin quería tener una salida al mar libre de los hielos de invierno, como se congelaban en el Golfo de Leningrado. Y eso no se lo dio, pero le compensó también de otra manera a que una vez más unilateralmente Stalin corriese otra vez la línea del frente más hacia el oeste, para que así la ciudad de Stettin de Alemania quedase también en manos de Polonia, para compensarle de lo que hubiera sido si se hubiera quedado con el pueblo de Königsberg, que se lo quedó Stalin para tener una salida al mar libre de hielo todo el año. Con lo cual, la gran injusticia que se cometió fue que por culpa de los dirigentes nazis, 16 millones de alemanes fueron obligados a abandonar sus tierras y sus casas y huir hacia Alemania oriental u occidental, puesto que los que se quedarían en la zona ocupada por Rusia no les esperaba más que el horror, con lo cual fue forzada la expulsión de todos ellos. Y acabó así la Segunda Guerra Mundial con un nuevo tratado que no dejó las cosas tampoco pendientes, puesto que ese reajuste que, según el presidente de Estados Unidos de la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson, debía regirse por el principio de reajustar las fronteras al principio de nacionalidad, no se cumplió, puesto que, como Italia
había participado una parte a favor del eje y otra parte a favor de los aliados, no sufrió la pérdida del Trentino Norte que tendría que haber sido dado a Austria, puesto que está habitado por población alemana. Sin embargo, sí que le compensó a Yugoslavia, asignándole casi toda la Istria, excepto la pequeña parte de Trieste que se quedó Italia, y devolviéndole toda la Dalmacia de Zara, que fue devuelta a Yugoslavia. Pero pasamos siempre lo mismo. Los vencedores imponen sus condiciones, sean justas o ilógicas. Han ganado y hacen lo que les da la gana. Y por eso tenemos cosas que hoy en día aún siguen pendientes, por no haberse respetado tampoco en la Segunda Guerra Mundial ese reajuste de fronteras basado en el principio del presidente Woodrow Wilson de la Primera Guerra Mundial, de que debía de hacerse siguiendo el principio de nacionalidad. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal, para que así con su difusión llegue cada día a más personas el conocimiento de por qué determinadas cosas sucedieron. Hasta otra.